A partir de este momento, en Madero FM, los invitamos a escuchar Perspectivas con Guillermo Holzman y Percival Madero, un análisis de la actualidad nacional e internacional. Perspectivas, a esta hora en Madero FM. Bienvenidos. Bienvenidos nuevamente en un programa en Perspectivas con mi distinguido amigo y colega Guillermo Holzman, a quien le agradecemos la gentileza que tiene siempre de venir a esta mesa a conversar de los temas más importantes que están ocurriendo en el mundo y en nuestro país. Guillermo, gracias por estar nuevamente en Perspectivas. No, gracias a ti, Percival, y la verdad que es un agrado, ya lo hemos dicho más de alguna oportunidad, de poder compartir ideas en una forma más relajada, más tranquila, y esperando que a nuestros televidentes, auditores, efectivamente los motive para que tengan más opinión y más contenido para sus propias reflexiones. Muy bien. Hoy día vamos a tratar un tema particularmente importante que ha sido noticia mundial y lo va a seguir siendo por un buen tiempo, que tiene que ver con la reunión entre Trump y Kim, que nosotros le hemos denominado a este programa Trump, Kim. ¿Este es un ajedrez de futuro, Guillermo? Sí, definitivamente, yo diría que son ajedrez de futuro. Claro, hoy día, yo diría a pocas horas de haberse producido la cita entre ambos líderes, claro, queda la foto simbólica, dándose la mano, las declaraciones entusiastas y optimistas de ambos respecto al resultado de la reunión, aun cuando no hayan llegado a ningún acuerdo concreto, solamente hay una declaración de buenas intenciones respecto a lo que se quiere hacer. Una mejor disposición. Exactamente, pero sin lugar a dudas marca un punto de inflexión y es un momento histórico, yo creo que de eso no hay duda. Lo otro que es importante es que Donald Trump con esta cita está legitimando el tipo de régimen que hay en Corea del Norte, un régimen dictatorial, personalista, totalitario, como ustedes le quieran llamar, pero que finalmente y claramente no es una democracia. Y se está legitimando y se está haciendo una negociación con un país con esas características solamente para que no tenga desarrollo nuclear. Cosa que hay que hacer la distinción. Irán es una democracia con un paraguas religioso, exacto, pero finalmente posee un proceso de participación. Finalmente, en el caso de Corea del Norte no lo hay. Lo tercero es entender de que cuando Donald Trump decide reunirse con Kim Jong-un y coloca la agenda y a su vez también Kim Jong-un opta por aceptar esta invitación o este reto, en definitiva lo hace porque no está solo. Es decir, que Corea del Norte tiene un apoyo directo de China y tiene un soporte de China y tiene China intereses en esta negociación. Entonces hay todo un elemento ahí que hay que ponderar adecuadamente para poder saber que acá las piezas, realmente hay unas piezas que la están moviendo, sin lugar a dudas, Estados Unidos. Pero hay un peón y un caballo que corresponden a Corea del Sur. Hay un peón y alfil que corresponde a Japón. Claro, hay peones también que corresponden a Taiwán, aun cuando China señala de que es una provincia más de ese país. Hay también torres que están en Europa, y la otra torre en Rusia. Entonces hay un movimiento, yo diría, donde no es fácil entender de que esto no es aislado. Para la opinión pública probablemente aparece como un gran evento y nos da tranquilidad porque no habría guerra en Asia, o no habría un ataque por lo menos ni nuclear ni convencional. Pero sin lugar a dudas, acá tenemos un tema que es un tablero de ajedrez porque se está jugando Donald Trump con su dama en forma agresiva para poder hacer jaque. ¿Y jaque a quién? A China. Ahora, efectivamente, la geopolítica del acuerdo. Esto aparentemente es lo más importante que ha ocurrido en materia de encuentros o desencuentros políticos después de la caída del muro de Berlín. ¿Te parece a ti eso suficiente como para poder señalar que a pesar de eso todavía hay vigencia de esa ideología que sustenta hoy día Corea del Norte? ¿Hay algo de eso todavía? Yo diría que no. Corea del Norte se fue modificando. Si bien es cierto, nace bajo el paraguas ideológico de la Unión Soviética en su época, de un comunismo de base leninista, stalinista,
En definitiva, primero, después va cambiando un personalismo a un personalista de base comunista y a una dinastía finalmente que se expresa en el abuelo de Kim Jong-un, su padre, y bueno, y él mismo ahora. Y que se traduce en la mantención absoluta del poder, donde mezcla los elementos comunistas con los elementos nacionalistas, donde hace toda una mezcla, pero donde no hay una ideología tan clara desde el punto de vista comunista, aun cuando se rige por los principios básicos del control social que fueron establecidos por Stalin y particularmente por Lenin. Ahora, si bien es cierto, hoy día se despeja un poco más ese campo. Rusia, después de la caída del muro de Berlín, también la Unión Soviética, que era copartícipe después de la Segunda Guerra Mundial, que se habían dividido las Alemanias, y al caer el muro de Berlín, Rusia se ve disminuida su potencial en cuanto ya no es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esto, a tu juicio, Guillermo, el mapa geopolítico cambia con la caída del muro de Berlín probablemente, pero con esto, con una incidencia más preponderante, porque esto no es un juego, o te parece como un juego de marionetas donde Kim Jong-un tiene más bien la posibilidad de estar siendo maniobrado o dirigido por China para que se acerque y se obligue finalmente a un acuerdo con Estados Unidos? A ver, yo te diría, digamos, siguiendo esa misma línea, sí, efectivamente, Corea del Norte entiende varias cosas. La primera, que Estados Unidos estaría dispuesto a usar la fuerza contra Corea del Norte. Eso, digamos, y básicamente porque Donald Trump demostró su voluntad de usar ese instrumento militar en los dos ataques con misiles a Siria, en el ataque a Afganistán con la bomba madre. Por lo tanto, Trump, cuando dice que te voy a atacar o te puedo destruir, realmente está demostrando que sí lo puede hacer, digamos, sin ningún problema. Yo creo que eso es lo primero. Lo segundo, Corea del Norte se enfrenta a una decisión, es decir, mientras esté desplegado, Estados Unidos desplegó 2 flotas frente a Corea del Norte, no una, 2 flotas, o sea, son 2 portaaviones, y cada portaavión tiene un sinnúmero de buques que lo protegen, lo abastecen, en fin. Si eso es así, quiere decir que Corea del Norte queda aislado absolutamente. Y por lo tanto, los negocios que puede hacer el mercado negro, el mercado informal, si tú prefieres verlo de esa manera, también disminuyen considerablemente. En consecuencia, yo creo que hay un tema. Entonces, Corea del Norte, el grado del tema del aislamiento y las sanciones que a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se estaban imponiendo, y donde incluso China estuvo dispuesto a poder aumentar las sanciones contra Corea del Norte, en definitiva, nos dicen de que Corea del Norte tenía pocas opciones. Ahora, pero las opciones que tenía Corea del Norte se relacionaban con Rusia o con China. Ahora bien, y a esto yo creo que no sé si es fácil explicarlo, pero ¿por qué Corea del Norte se sienta a negociar con Estados Unidos? Primero porque tú, como bien dices, China se lo exige. No en términos quizás de que sea una marioneta, pero sí en términos de que para China, Corea del Norte pasa a ser una molestia. ¿Por qué? China hoy día, y en algún programa de los más de 20 que hemos realizado lo explicamos en un momento, China hoy día tiene 2 grandes planes estratégicos de largo plazo y de impacto geoeconómico a nivel mundial. Uno es el transformarse de aquí al 2025 en la principal plataforma industrial del mundo, es decir, que más del 60% de los productos que se consumen en todo el mundo sean fabricados en China con una alta tecnología. Bien. Eso es... Y para eso se han asegurado de materias primas, para eso se han asegurado de un montón de cosas, particularmente en Chile. Exactamente, digamos, y por eso también, digamos, Jinping, el presidente de China, es vitalicio porque es el que lleva a cabo todo este programa de desarrollo de China, que siendo comunista está viviendo el capitalismo en profundidad, cosa que el siglo XX era imposible pensarla. Y el otro plan es que China quiere en 2030 establecer la ruta de la seda, tanto marítima como terrestre. Significa una ruta que empieza en Beijing, pasa por Medio Oriente, por sobre África, Medio Oriente y entra por Turquía y Europa. Por lo tanto, digamos, en términos marítimos, pasa por India, África, igualmente llega a Europa. Entonces, cualquier amenaza de una intervención militar o de un ataque en los mares del Pacífico cercanos a China, significa que interrumpe todas las rutas marítimas. Y todo el plan que hoy día tiene China se va exactamente al precipicio. Exacto, que hipotecado con esto. Claro, ¿por qué? Porque si China va a ser una plataforma industrial, para hacer plataforma industrial, el valor de eso es que va a exportar sus productos. Para exportarlos, ¿por dónde lo va a sacar?
ruta marítima, que es claro. hasta el día de hoy el principal vehículo para poder exportar. Chile Exacto. incluso lo sabe muy bien. Y la más barata, porque la puedo hacer por avión también, pero no, tiene altísimos costos. Exactamente, y se justifica solamente para algunos productos. Exacto. Entonces, si quiere la ruta de la seda, también requiere rutas marítimas y rutas terrestres. Si alguien osa lanzar una bomba convencional de alto poder, o peor aún, una bomba nuclear, todo el plan de China se va, como te decía, exactamente a fracaso. Muy bien. Entonces, por lo tanto, el hecho de que Corea del Norte estuviese amenazando a Estados Unidos y finalmente Trump se coloca al mismo nivel y le coloca hombre cohete a Kim Jong-un en los Twitter, qué sé yo, iba en la idea de que Trump estaba desplegando su estrategia dentro de su forma de hacer política, o sea, que va contrario a todo lo que es la tradición diplomática y Exacto. negociación internacional, sino que va y lo empieza a torear, diciendo, ok, hombre cohete, que sé yo, te voy a mostrar y te voy a destruir, y se lo dice claramente. Digamos, ahí China se empieza a preocupar porque la evaluación que hay es que Trump le da lo mismo, si lo puede hacer, lo hace, porque Estados Unidos tiene una industria. Si la industria china de alguna forma se ve afectada, automáticamente la industria estadounidense levanta. Se ve favorecida. Se va favorecida, por lo tanto China también evalúa eso en consecuencia. Por eso hablamos de un ajedrez acá, porque en el fondo hay una serie, digamos, de piezas que se están moviendo, donde la punta del iceberg, si queremos verlo de esa manera, es esta reunión entre Kim Jong-un, ¿no es cierto?, con Donald Trump. Pero detrás está China, y detrás está la negociación por propiedad industrial de Estados Unidos con China, porque Estados Unidos le dice, ¿sabe, China? Si usted quiere ser la plataforma industrial, yo no tengo problema, pero pague la patente de todas las cosas que va a fabricar y cuyo conocimiento proviene de Europa o de Estados Unidos. Gracias. Es la gran pelea que hoy día, una guerra comercial está amenazado por eso. Exactamente. Entonces, esto es lo que está detrás de todo ello, y eso cuesta mucho entenderlo. No obstante que la opinión pública se felicita porque dice, por fin, se juntaron y no hay guerra nuclear. Lo cual es cierto en primera instancia, pero hay mucho más detrás. Ahora, hay un tema que eso uno lo puede ver de la perspectiva de cuál va a ser, digamos, la presión de China para que Corea del Norte no genere ruido. Pero veamos esta otra perspectiva. Con Corea del Sur, un gran aliado de Estados Unidos, ¿ya? Y con la, digamos, gran opción de que sea Corea del Sur la que termine apoyando en toda su mecánica, digamos, del mejoramiento de su mecánica industrial a Corea del Norte. Como ocurrió en las Alemanias, cuando se cayó el muro de Berlín, la Alemania occidental terminó como absorbiendo a la Alemania comunista. ¿No es acaso también digamos, posible pensar que teniendo una gravitación bastante mayor, ya la tiene con Corea del Sur, hoy día de alguna manera el peaje que haya que pagar o que tenga que pagar China para pasar a los mares sea hoy día más condicionado que antes? Por ejemplo, teniendo unas Coreas más industrializadas, el dominio militar, el apoyo militar de Estados Unidos a Corea del Sur ya existe. Por lo tanto, esto de quitarle una bulla, ¿no lo ves también de una perspectiva en que pueda ser también una mejor opción para que Estados Unidos controle la salida de los productos chinos al mar? A ver, ahí hay todo un tema que yo creo que va a ser parte de la negociación. Sí, hay un tema de control. La primera prioridad de Estados Unidos es establecer el control del pago de las patentes industriales que China le corresponde pagar. Y parece que ya está bastante más propenso y más solícito a generar, digamos, viabilidad para eso. Sí, absolutamente, porque si no, todos los planes de China no se van a producir. Si no paga las patentes. Si no se llega a un acuerdo. Un acuerdo en eso, o sea, decir, digamos, un acuerdo. Entonces, hoy día el tema, o sea, digamos, hablamos de ajedrez porque mientras está pasando la reunión entre Trump y Kim Jong-un, Trump venía de G7, donde se enemistó con los países europeos y no firmó la declaración final. Exacto, con Japón, Canadá, Francia, etc. Pero a su vez es interesante ver que cuando Trump va al G7 en Canadá, pide impensadamente de que también esté Rusia. Dentro del G7, que había sido expulsado hace un tiempo atrás. Pero mientras está diciendo eso, Vladimir Putin estaba haciendo una visita oficial a Jinping en China. Entonces, la Unión Europea, a su vez, digamos, esto pasa y el miércoles de esta semana, Bruselas, Bélgica, como sede de la Unión Europea, va a empezar a promover entre los países miembros de la Unión Europea la instalación de un presupuesto de defensa para una fuerza militar propia
que vaya a reemplazar a la OTAN, pero donde no haya ningún tipo de empresa estadounidense fabricando tecnología o sistemas de armas para esta nueva fuerza. Entonces, Sí. yo te diría, o sea, hay un panorama alrededor Exacto. que es bastante más complejo. Entonces, en esta perspectiva, a Estados Unidos, sí, Estados Unidos cuando coloca el escudo antimisiles en Corea del Sur, el escudo antimisiles estadounidense, en términos simples, consta de bases navales, elementos navales, elementos terrestres y elementos satelitales. ¿Ya? Y eso le permitía a Estados Unidos mirar a China, cosa que China estaba en completo desacuerdo con eso. Y probablemente sea parte de la negociación. Exactamente, y eso fue lo que se habló hoy día, de Bien. de que sacara todo ese sistema, y Donald Trump ya ordenó por lo menos no hacer los ejercicios militares conjuntos, como una señal ya concreta, y le deja por lo tanto el espacio para que responda a la contraparte. Entonces yo diría, sí interesa controlar la ruta marítima, están las islas en disputa frente a China, ya que se disputan en Japón, Taiwán, Corea, que son varios países, y donde China ha construido una base incluso aéreas, donde todo va orientado al control de las rutas marítimas. En consecuencia, cuando tú me hablas de que a Estados Unidos le interesa ese control tanto como le interesa a China. En consecuencia, acá hay una negociación mucho más compleja de lo que uno pudiese pensar. Y cuando uno lee la declaración, digamos, suscrita por Kim Jong-un y Donald Trump, se habla de la desnuclearización de la península coreana. Eso implica necesariamente de que Donald Trump va a tener que negociar con Corea del Sur para bajarle el nivel de su capacidad militar, digamos, y asegurar por esa vía de que Corea del Norte también la baje. Entonces, bueno, ahí hay todo un proceso ajedrez que todavía debe definirse. Sin duda, esta discusión o esta mirada geopolítica de este ajedrez político que se está jugando en estas negociaciones con Trump y Kim Jong-un tiene más ribetes. Has mencionado recién lo que está pasando alrededor. Esto no fue un contexto menor. En su momento, casi paralelamente, un día 24 horas antes, ocurrió esto del G7 que señalabas tú, con la invitación de Estados Unidos para que Rusia se presente de nuevo, ahora no en el G7, sino que en el G8, el antiguo, te fijas, pero ya al mismo tiempo se produce este encuentro entre Putin y Xi Jinping, que es el presidente de China. Entonces, obviamente, hay todo un cuadro de recomposición de fuerzas, recomposición de oportunidades, donde obviamente me imagino que los acuerdos que se van a establecer entre Estados Unidos y Corea del Norte, obviamente van a tener que tener la visa, la autorización o el visto bueno, digamos, de China. Y también me atrevo a decir que también de Rusia. ¿Te parece a ti eso? Sí, definitivamente. O sea, Rusia, recordemos que es vecino, limita con Corea del Norte. Sí. Rusia es el abastecedor de energía de Corea del Norte, casi abastecedor privilegiado, me atrevería a decir. En consecuencia, yo te diría, hay ahí un tema que no resulta ser intrascendente para los intereses geoeconómicos de Rusia. Bruselas, a su vez, o sea, más allá de lo que está haciendo la Unión Europea, Sí. el primer ministro, digamos, de Bruselas, de Bélgica, viajó a Rusia a pedirle disculpas a Vladimir Putin por haberse sumado a las sanciones que la Unión Europea había colocado contra Rusia. Y hoy día tenemos a Bruselas, a Bélgica, de una suerte de aliados de Rusia. ¿Por qué? Porque las negociaciones principales de los gasoductos en Europa se han hecho con Bruselas. Y Bruselas ha liderado todo lo que es el abastecimiento a través de gasoductos y oleoductos manejados por Rusia para el resto de Europa. Así es. Entonces yo diría, hay acá. Ahora, en el G7, por otra parte, donde digamos, los países que se convoca está Italia, Italia acaba de formar gobierno con dos partidos que entran a ser antípodas, uno nacionalista de derecha y otro de izquierda, sí, pero que convergen en un espacio populista, donde ambos quieren cambio, y digamos, gracias a eso son gobiernos, pero que además son prorrusos. Digamos, Grecia es prorrusia. Turquía, digamos, ha negociado con Rusia. Entonces, yo diría, hay un tema que para la Unión Europea complicado con una Gran Bretaña que se está saliendo de la Unión Europea. Perfecto. Y se encuentra con que Donald Trump le da la espalda. Les coloca también, o le anuncia por lo menos, que le va a colocar arancel de un 25% al acero y 10% al aluminio. Canadá queda perplejo también con la propuesta de Donald Trump. Y Donald Trump sabe perfectamente bien que
mientras esté manejando lo de Corea del Norte, da tranquilidad al resto del mundo, y que sus aliados siempre va a volver a conversar con ellos, porque se necesitan. Así que, no, digamos, les puede decir lo que quiera, pero sabe que después finalmente va a poder colocar la agenda que él desee. Ahora, todo este ajedrez, todos estos movimientos, todas estas miradas de la geopolítica, de lo que está ocurriendo hoy día, también apuntan a la mirada, como señalabas tú, de futuro. Es decir, acá no estamos solamente buscando la desnuclearización de una península que en espacio geográfico no es tan grande respecto al mundo, y la importancia que tiene, a mi juicio, digamos, y probablemente también al tuyo, Guillermo, es que el cómo se va a compartir el poder del mundo y cómo la hegemonía, digamos, de Estados Unidos hoy día queda en vilo, porque si bien es cierto, después de la caída del muro de Berlín, ese mundo bipolar entre la Unión Soviética y Estados Unidos se cae y queda solamente un mundo unipolar donde la gran fuerza de Estados Unidos, todo lo que está ocurriendo con las deudas internas de Estados Unidos, aparentemente, a pasar de todo su poder militar, es claramente desafiar el poder de Estados Unidos. Yo creo que en la mirada de China, de Rusia, incluso de sus aliados descontentos, mira lo que han hecho en Bruselas, lo que acabas de decir respecto de esta nueva fuerza, ¿no? que se crea en Bruselas con las Fuerzas Armadas digamos, de Europa, en función y en la mirada de que también tienen yo diría, digamos, una desconfianza respecto de los ánimos más bien expansionistas de Rusia, de Putin, que ya lo ha hecho con Crimea, ya lo ha hecho con otros países. Entonces, hay todo un movimiento muy interesante que hay que seguir observando con mucha atención. Exactamente, y que todo, mira, o sea, de hecho, hoy día, dentro de todo esto que tú has relatado y que hemos conversado, todo el mundo está esperando saber qué va a pasar en noviembre en Estados Unidos con las elecciones de medio tiempo. Parlamentarias de Estados Unidos. Exactamente, Sí. que se renueva una parte de la Cámara de Representantes, Exacto. que son los diputados, y una parte también del Senado. Si ahí nuevamente los partidos republicanos logran mantener la mayoría en ambas cámaras como la tiene hoy día, o incluso aumentarla, la probabilidad de reelección de Donald Trump aumenta considerablemente. Eso significa que para todos los países del mundo, las potencias, particularmente, significa que Donald Trump no fue un aire que entró por la ventana y se fue, Exacto. sino que botó la ventana y un aire que se quedó. En consecuencia, todo lo que hoy día está haciendo Trump va a tener consecuencias, implicancias mucho más profundas, porque todos los otros actores políticos van a empezar a actuar en conformidad en que lo que está haciendo Estados Unidos ya va firme. Donald Trump se ha dedicado a echar por tierra parte importante de lo que había hecho Obama. Ahora, por ejemplo, si tú miras el equipo con el cual viaja a Corea del Norte, es un equipo de confianza, es decir, cercano. Sí. Y eso es una suerte de una bofetada al establishment que él tanto critica de Washington. Es decir, que las formas que ellos tenían de hacer las cosas, que para él eran corruptas, las puede hacer directamente y las hace bien. Él dice y hace lo que dice. Entonces, eso, yo diría, Donald Trump hoy día lo podría capitalizar muy bien. Si hay una reelección de Donald Trump, en consecuencia, significa que todo lo que él está haciendo hoy día, aislacionismo, esta suerte de hiperrealismo, hipersesgo realismo dentro de lo que es las relaciones internacionales, como él la ha asumido, esta suerte de imponer su voluntad, porque sabe que tiene la fuerza para poder hacerlo. Claramente. Exactamente. O sea, se va a mantener y eso ya va a ser parte de lo que va a ser el escenario próximo y donde la Unión Europea ya va a empezar a hacer un grupo aparte. Hay que ver qué pasa con India, cómo se van a comportar los países de Medio Oriente. O sea, hay varias. ¿Y qué van a hacer los países de América Latina? Es decir, que normalmente siempre han estado alineados con Europa, con Estados Unidos. ¿Qué pasa si Europa y Estados Unidos se dividen? ¿Qué van a pasar los países de América Latina? Cuando todas las economías de nuestros países dependen de China. Entonces, o sea, como ves tú, hay un panorama que es bastante complejo cuando uno lo empieza a mirar ya en términos más macro, es bastante complejo de aquí al mediano plazo. Particularmente porque en Chile ha ocurrido un caso muy especial que también ha estado bastante en boga y que tiene que ver con un tema que lo toca y que tiene que asumirse como, digamos, China se queda con una parte importante en el manejo de nuestro litio y se hace también, digamos, generador de un 60% del manejo del litio del mundo con el acuerdo que hizo con Chile hace poco a través de unas negociaciones que hizo en Sokimich con su empresa Tanqi. Entonces, el punto es tremendamente importante porque finalmente no sabemos cuánto es lo que se va a ahondar respecto a esto y particularmente si este loco o esta persona que hizo
digamos, la diplomacia un poco como no era, o la antidiplomacia, participa de un manejo político muy irregular, pero que podría llegar a ser reelecto perfectamente. Sí, perfectamente, porque en el fondo, ¿qué cosa está haciendo Donald Trump? Donald Trump está focalizado primero que el obrero industrial especializado, el profesional joven especializado, tenga un salario adecuado a lo que él ha estudiado y a la riqueza que Estados Unidos tiene. En segundo lugar, significa también que la industria de Estados Unidos se vuelva a potenciar. La industria estadounidense se potencia por la vía del tema militar, y por la vía del tema del proceso de industrialización hoy día de la cuarta revolución industrial, robótica, todo ese tipo de cosas, pero requiere en la práctica mucho recurso humano. En consecuencia, lo que Donald Trump quiere, las empresas estadounidenses que se han ido a producir a China, o vuelven para acá, y yo le doy un tratamiento especial, pero si siguen allá, yo le voy a colocar aranceles de tal forma que sus productos al venderlos en Estados Unidos van a ser mucho más caros. Claro. Y lo propio lo está diciendo Europa. Para muchos esto es una economía básica, basicorum, de principios de la primera mitad del siglo XX. ¿Ya? No sé, digamos, hasta Keynes, qué sé yo, ahí se ubica un proteccionismo donde no niega la globalización, pero dice, ¿sabe qué? La globalización funciona a mi ritmo, no al ritmo de todos. Así es, porque fundamentalmente lo que está en juego, a mi juicio también, es saber si acaso Estados Unidos, con esta tremenda fuerza militar y con lo que ellos quieren lograr respecto a esta negociación, donde, bueno, podrá ser una condicionante importante Corea del Norte, pero de alguna manera él ya sabe que su poder está siendo amenazado, particularmente porque en un par de décadas más, o sea, ya se habla del 2030, o sea, una década y un poco más, China va a igualar en su producto interno a Estados Unidos. Y eso para ellos es una amenaza. Así es. ¿Te fijas? Porque no es una amenaza, sin lugar a dudas. 1.500, 1.400 millones de habitantes versus 250 millones, o cuántos tiene Estados Unidos, ¿te fijas? Y con una capacidad enorme. Sobre todo porque en China, a pesar de todo, se sigue trabajando sin las leyes sociales que tiene Estados Unidos. No hay sindicatos, no hay gremios, no hay huelga, nada amenaza a la industria de China. Por lo tanto, eso es una amenaza para Estados Unidos también. Claro, no, o sea, que el comunismo creó el capitalismo perfecto, sin huelga y sin sindicatos. Así es. Bueno, tanto para hablar respecto a esto, han sido muy importantes los temas que hemos traído a esta mesa en esta perspectiva, Guillermo, de lo que va a ser la negociación que ha firmado recientemente, o el inicio de estas negociaciones. Vamos a ver, ojalá que llegue bien. Creo que está respirando más tranquilo Corea del Norte, está respirando más tranquilo Europa también, Japón. Y bueno, yo creo que seguiremos conversando en la medida que se vayan dando estos nuevos ejercicios geopolíticos y de ajedrez que le hemos llamado a este programa. Exactamente. Digamos, Brzezinski, algunos años, décadas atrás, publicó un libro que se llamaba El ajedrez mundial, el tablero de ajedrez mundial. Y yo creo que hoy día está más vigente que nunca. Es decir, cada cual tiene una pieza que mover y esa pieza involucra a otros, claro, porque no juega solo. Exacto. Mover una pieza tiene consecuencias. Así es. Bueno, distinguidos auditores y televidentes, este ha sido un nuevo programa En Perspectiva con nuestro distinguido colega y amigo Guillermo Horstman. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Hasta luego. Aquí concluye Perspectivas con Guillermo Horstman y Percival Madero. La actualidad nacional e internacional cada jueves desde las 2 de la tarde.